Iglesia dice, amén, amén. Dios les bendiga. Puede ocupar su asiento un momentito. Voy a pedirle que por favor tenga su Biblia abierta en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo. Génesis capítulo 1 y verso. Ahorita vamos a leer unos versos de allí. ¿Qué tanto saben lo que quiere decir el nombre Génesis? Principios. Amén. ¿Y Biblia? Libros, exactamente. Se sacan un 10. ¿Ok? El domingo tocamos, estábamos en Marcos capítulo 4 y luego entramos a Marcos capítulo 5. Y leímos de cómo Jesús liberó al endemoniado gadareno. Y cómo este hombre llegó a tener cientos, si no quizás miles de demonios en él, porque cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y una legión en el ejército romano eran 6,000 soldados. Entonces este hombre tenía probablemente miles de demonios viviendo en él. Y no vamos a dar mucho repase en eso, pero si recuerdan, les dije que una de las cosas que yo no sé si usted se hace preguntas cuando lee la Biblia, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿O por qué lo hizo de esta manera? ¿O por qué la Biblia dice esto así? Y la pregunta mía desde muy temprano, cuando yo vine a ser cristiano y leí esta historia, es ¿cómo llegó este hombre a tal condición? Y empezamos a hablar un poco acerca de los efectos que tiene el pecado en el ser humano. Estamos nosotros viendo aquí en nuestra nación los efectos del pecado. Cuando un hombre no sabe si es hombre o mujer, y cuando una mujer no sabe si es mujer o hombre, algo está mal en la mente. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1 que cuando el hombre no toma en cuenta a Dios y comienza a adorar la creación antes que al Creador, empieza una declinación en el hombre. Y en Corintios nos dice la Biblia que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. En nuestra traducción nueva dice carnal, pero en la traducción vieja dice animal. Entonces, en Romanos nos dice que cuando el hombre empieza a negar a Dios y empieza a adorar la creación antes que al Creador, dice que llega a un punto donde la mujer niega el uso natural del hombre y se enciende en lascivia con una mujer, e igualmente el hombre con hombre. Y luego la Biblia dice que el siguiente paso después de eso es que Dios les da una mente reprobada. Y es lo que estamos viendo en nuestra nación. Estamos viendo mucha gente con una mente reprobada. La mente ya no está funcionando bien. Y el pecado, los efectos del pecado pueden ser terribles en la vida del hombre y de la mujer. Para quizás entender un poco de esto, quiero que en Génesis vamos a comenzar a leer con el verso déjeme ver aquí, porque a veces la Biblia en inglés y en español leen un poquito diferente. Pero comenzando, déjeme ir a el verso 4, Génesis 1:4. Vamos a comenzar ahí. Dios está poniendo en orden todo el caos que está en el planeta Tierra. Lo encontramos vacío y desordenado cuando nos lo presenta Génesis, y luego Dios comienza a poner todo en orden. Y en el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Subraya en su Biblia la palabra ahí en verso 4, buena o era buena. ¿Ok? Ahí en su Biblia, subraye eso. Okay. Y si brincamos luego al verso 10, dice, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares,
y vio Dios que era bueno. Otra vez subraye en su Biblia, bueno o era bueno. Ok, vamos al verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Otra vez subraye en su Biblia que era bueno. Vamos al verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ok, subraye otra vez. Vamos al verso 21. Y crió Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve según las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Ok. Vamos entonces al verso 31. Ok. El verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Subraye bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ok, ven un patrón en la creación. Todo era ¿qué? Bueno, ¿verdad? Pero fíjense de algo que leímos. Era bueno, 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 y luego bueno en gran manera. ¿Sí me entienden? O sea, todo lo que Dios hizo era bueno, pero cuando hizo al hombre y a la mujer, cuando crió al hombre y a la mujer, Dios dijo, esto es bueno en gran manera. O sea que el corazón de Dios quedó satisfecho con su creación. ¿Ok? Génesis capítulo 1 nos relata la historia del Creador y cómo Él puso en orden su creación. Y luego en Génesis 2, esto es lo que pasa. La Biblia nos va a llevar para atrás a ese sexto día, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y nos va a dar más detalles. ¿Ok? Nos cuenta la historia y luego la Biblia dice, déjenme ir para atrás y decirles de este día sexto, lo que Dios hizo, y vamos a pintarles un cuadro de esto, ¿ok? Si leemos desde el verso 7, ¿ok? Y vamos a leer bastantito, vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 22, ¿ok? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Now, fíjese lo que pasa, ¿ok? El Edén es un país, ¿ok? Es como un país, es un territorio grande de tierra, y dentro del país de Edén, como podríamos decir el país de los Estados Unidos americanos, ¿verdad? ¿Ok? Sí, si sacáramos un mapa, ¿verdad? Sacamos un mapa y vemos los Estados Unidos americanos, y luego vemos un paraíso en medio de los Estados Unidos americanos, que es ¿qué? Es el estado de Texas. ¿Okay? Es un chiste. Ok, all right. Está Edén, que es un país, y Dios planta un jardín en Edén, y luego toma al hombre que él hizo y lo pone en el jardín. Okay. No todo el planeta era un jardín. Dios creó un jardín especial para el hombre. ¿Ve eso ahí en el texto? ¿Sí? ¿Lo ve? Jehová Dios plantó un huerto, el verso 8, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Lo ve? ¿Sí? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este huerto está lleno de árboles, ¿verdad? Pero la Biblia nos nombra solamente dos árboles.
Now, yo creo personalmente que había allí árboles de manzana, árboles de pera, árboles de naranja, árboles de todo el tipo que nosotros nos podamos imaginar, pero nos nombra solamente dos árboles. El árbol de la vida. A veces ponemos tanto énfasis en el árbol de la ciencia del bien y del mal que se nos olvida que ahí estaba el árbol de la vida. Aparentemente en este árbol había un fruto que cuando el hombre lo comía le daba vida. Le voy a decir un secreto, ¿ok? Le voy a decir un secreto. La muerte es un misterio para la ciencia. La ciencia no sabe por qué nosotros morimos, por qué envejecemos y morimos. El hombre no debe de morir. La mujer no debe de morir. Fuimos creados para vivir para siempre y aparentemente de lo que yo entiendo en el jardín, de las conclusiones que yo hago, este árbol de la vida, cuando comías, le hacía algo a tu cuerpo físico para que siguiera viviendo. Y había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, vamos viendo un cuadro de todo. Ok, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Sidiquel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Now, si en el huerto y en todo lo que Dios ha hecho, todo era bueno, el hombre conoce ¿qué? Conoce lo bueno. El hombre conoce el bien. Él conoce lo bueno. Lo que no conoce es lo malo, porque no hay malo en el jardín. ¿Sí me entiende? Ok, so le dice, no vayas a comer de ese árbol. Le dice Dios, le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, el verso 17, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que los viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego dice otras cosas ahí. Ok, so, ¿qué nos está relatando la historia de Génesis? Todo era bueno, pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer era muy bueno. Ok, en Edén Dios planta un jardín especialmente para el hombre, y luego pone al hombre que él ha criado y luego a la mujer que saca del hombre en el jardín, y los dos viven en este jardín y no les falta nada. ¿Ok? Tienen todo lo que ellos necesitan. Ok, ¿cómo ha de haber sido la vida, verdad, en el jardín para ellos? Quiero que trate de imaginarse cómo ha de haber sido la vida para ellos, ¿ok? Hay una frase que usan los rabinos, hay una palabra hebrea que usted la ha oído probablemente, es shalom. Diga shalom. Shalom.
Esta es una de las palabras más grandes en la Biblia, shalom. Cuando vas para Israel y te saludan, te dicen shalom. Cuando se despiden de ti, te dicen shalom. Y usualmente esta palabra se traduce paz, pero en el hebreo es una palabra muy extensa que tiene un significado muy profundo. Y para tratar de explicar la vida en el jardín, los rabinos dicen que era el jardín de Shalom. Que era el jardín del Edén, era el jardín de Shalom. Y déjeme darle algunas de las traducciones de esta palabra, de la palabra Shalom, para ver si entendemos su significado. Es estar seguro, estar bien, estar alegre, amistad, bienestar, salud, prosperidad, paz, estar completo, estar tranquilo, estar sin ninguna preocupación, estar sin ningún daño, estar completo. Y luego dice la definición, shalom es estar en un estado de armonía entre el alma y la mente, donde se pueden crear las facultades y poderes. Es un estado de estar en paz, experimentado no solamente internamente, sino también externamente. Déjenme leérselo en inglés a algunos de ustedes, muchachos, que el español a veces está un poquito. The Garden of Shalom, it means safe, well, happy, friendly, welfare, health, prosperity, peace, completeness, tranquility, unconcerned, without any worry, unharmed, to be whole. Shalom, as a harmonious state of the soul and mind, encourages the development of the faculties and powers. The state of being at ease is experienced both externally and internally. ¿Ok? Todo eso envuelve la palabra shalom, y los rabinos dijeron la manera más fácil para nosotros tratar de describir cómo ha de haber sido la vida en el jardín para Adán y Eva es que era el jardín de shalom. Okay. A veces para saber qué había ahí hay que decir qué no había. ¿Ok? So, después de lo que hemos leído, ¿qué no había en el jardín? A ver, díganme, díganme, no se detengan, en voz alta. No había tristeza, ninguna tristeza. No había pecado. ¿No había qué, hermana Mendy? No había pleitos. Adán y Eva no discutían. ¿Qué más no había? No había preocupación, ninguna preocupación. ¿Qué más no había? ¿Mande? Dolor. Es verdad, no había ningún dolor. Adán y Eva no sabían lo que era sentir dolor, no sabían lo que era sentir miedo, no sabían lo que era sentir falta de paz. ¿Qué más no había? No había sufrimiento, ningún sufrimiento. No había muerte. ¿Qué más no había? No había hambre, no había escasez de ningún tipo. ¿Y sabe también que no había? No había pecado y no había vergüenza. Porque la Biblia dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Now, ¿se puede usted imaginar un lugar así? Yo no, porque yo no sé lo que es vivir sin temor. Yo no sé lo que es vivir sin dolor. Yo no sé lo que es vivir sin todas estas cosas que vivimos a lo diario y es parte de nuestra vida. Ellos no tenían nada de eso. Qué hermoso estado, ¿verdad?
Por eso Dios dijo que era bueno en gran manera. Era bueno. Era bueno. Wow, ¿qué tanto les gustaría haber estado ahí? ¿Verdad? Qué experiencia para Adán y Eva. Tenían todo. ¿Y sabe qué era lo más hermoso? Que cuando Dios venía al jardín a visitarlos, ellos lo oían que venía. ¿Y sabe qué es lo que ellos hacían? Corrían hacia Él. Ahí viene Dios. Oh, wow. Y Dios hablaba con ellos, dice la Biblia, en lo fresco del día, cara a cara. Esto era tremendo. Por eso los rabinos dicen, la única forma que nosotros podemos tratar de entenderlo era que era el jardín de Shalom. No faltaba nada. No había nada malo. No había ningún dolor, ninguna preocupación. Todo era perfecto. El capítulo 1 y el capítulo 2 están muy bonitos, ¿verdad? Nos lleva Dios al jardín, nos presenta cómo era la vida ahí y decimos, wow. Pero luego, en el capítulo 3, algo terrible sucede. Y si comenzamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 15, voy a tomar en cuenta que ustedes ya conocen la historia. Eva es seducida por la serpiente, y esto es interesante porque la serpiente que está en el jardín puede hablar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una serpiente que podía hablar? Dicen que una vez iba un hombre en su caballo, iba con el perro, iban atravesando un desierto y se pararon abajo de un árbol para descansar. Se desmontó el hombre de su caballo y dice el hombre, ¿cómo está caliente? Y dice el perro, calientísimo. Y arrancó el hombre corriendo asustado y el caballo atrás de él. Y ahí van, corre y corre, y luego hasta que llega otro árbol y ahí se para el hombre y está... Dice, yo nunca en mi vida había oído a un perro hablar. Y dice el caballo, yo tampoco. Y arranca el hombre corriendo otra vez. La serpiente hablaba. Esta no era una serpiente regular. La serpiente hablaba y sedució a Eva. La hizo creer una mentira. Eva comió y le dio a su esposo Adán. Y él comió, y los dos, lo primero que sucedió con ellos es que perdieron su inocencia. Todavía todo en el jardín está igual, pero ellos ya no están igual. Y se ven desnudos y les da vergüenza, y van y cortan hojas de una higuera y cosen delantales para cubrir su desnudez, y luego... Aquí es donde la historia se pone muy interesante. Llega Dios al jardín. Now, ustedes saben que Dios es omnisciente, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios sabe todo. No hay cosa escondida de Dios. Dios sabe ahorita lo que tú piensas en tu corazón, lo que yo pienso en el mío. Nada está escondido de Él. Y Dios es omnipresente, o sea que su presencia está en todo lugar. No hay nada escondido de los ojos de Dios debajo del sol, la Biblia dice. Dios ve todo, sabe todo, pero cuando Él llega al jardín, llega con una pregunta, no porque Él no sabe, sino como diciendo, ¿por qué? Es una historia triste donde Dios llega al jardín, pero el hombre se esconde de Él. Y la relación se ha quebrantado y ya el hombre ya no está igual. En el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Nunca había tenido miedo antes, nunca se había fijado que estaba desnudo y nunca se había escondido de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo, al polvo volverás. Oh, man, ¿no te quiebra el corazón? El hombre y la mujer tienen todo lo que necesitan y por un pecado, por un momentito de placer, echan todo a perder. Ahora tienen miedo de Dios. Ahora se esconden de Dios. Y ahora se vuelven enemigos el uno del otro. Mire, cuando Dios le pregunta al hombre que qué hizo, lo primero que hace el hombre es echarle la culpa a Dios y luego a la mujer. Y esto es triste, porque le dice, la mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa porque tú me diste esta mujer y ella fue la que me dio de comer. Y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente y luego la serpiente, pues ¿a quién le echa la culpa? Ella fue la que inició todo esto. Y luego todo cambia porque empieza a caer ahora juicio y disciplina que Dios nunca había tenido que hacer jamás en el jardín. Todo en el jardín era armonía, era paz, todo estaba bien. Y ahora pasa todo esto. Y todo por un pecado. Now, lo que vemos aquí es como el pecado destruyó el paraíso. Un solo pecado. Y es el punto al cual quiero llegar. ¿Qué tan dañino es el pecado? ¿Qué tan serio es el pecado? ¿Qué tan malo es el pecado? El pecado destruyó el paraíso. El pecado destruyó la relación entre Dios y el hombre. El pecado destruyó la relación entre el hombre y su esposa. Y luego, ¿sabes qué pasó también? Dios había hecho este hermoso jardín, especialmente para el hombre. Ahora Dios lo va a sacar del jardín y le va a decir, cuando tú labres la tierra, te va a dar cardos y te va a dar espinos. Y vas a sudar para ganarte el pan para comer. En el jardín no te faltaba nada, Adán, ahora vas a tener que trabajar por todo. Y tú, mujer, hay una maldición que va a caer sobre ti. Cuando des a luz a tus hijos te va a doler, va a ser con mucho dolor que vas a dar luz a tus hijos y tu esposo se va a enseñorear de ti. En lugar de que tu esposo te proteja, en lugar de que sea su ayuda idónea, él va a empezar a enseñorearse de ti. Se va de un extremo a otro extremo, por el pecado, y a veces nosotros no creemos que el pecado nos está haciendo daño, no creemos que el pecado es algo tan serio que lo debemos de tomar así. Pero hermanos, si el pecado destruyó el paraíso, el pecado está destruyendo la humanidad.
Deberían de haber muerto, pero ya conocemos la historia. Dios tuvo misericordia de ellos. En el verso 22 a 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y luego después en la historia hay algo interesante, porque el árbol de la vida lo encontramos otra vez en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida está en el cielo. Dios lo sacó del jardín y está en el cielo, el árbol de la vida, nos dice en el libro de Apocalipsis. Pero le cierra el paso. ¿Y por qué Dios no quería que el hombre viviera para siempre? Porque no quería que viviera para siempre en el estado en el cual estaba. El hombre ahora estaba contaminado. Y vemos muy rápidamente que de lo que sucede en capítulo 3 de Génesis al capítulo 4 de Génesis, sucede algo peor, un paso gigantesco de lo que el pecado está haciendo, porque Caín mata a su propio hermano Abel. Ahora ya no es una desobediencia de comer del fruto prohibido, ahora es hacerle violencia a tu propio hermano y matarlo simplemente por envidia. Y luego, cuando llegamos al capítulo 5 de Génesis, quiero que veamos algo, vamos a leer algo y quiero que lo veamos, ok, y vamos a ver si notamos algo y lo vamos subrayando. Vamos a ir brincando, ok. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es uno de los capítulos que trae listas y que los que leen la Biblia se aburren. Ok, como Mateo capítulo 1, fundano, gandro, mengano, suteno, mengano, y luego los cristianos los leen ya a las 11 de la noche cuando ya se están durmiendo, que están leyendo su Biblia. Ok, ese es uno de los capítulos, pero quiero que pesque algo, porque el escritor de Génesis quiere que lo veamos. Okay. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué? Y murió. Ok. Verso 8, y fueron todos los días de Set 912 años, ¿y qué? Y murió. Verso 11, y fueron todos los días de Not 905 años, ¿y qué? Y murió. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué nos está diciendo el autor de Génesis? Todo comenzó bien, todo estaba perfecto, el hombre no le faltaba nada. Dios es bueno, le dio todo su corazón al hombre, le dio todo lo que él quería, pero el hombre pecó. Y entonces, ahora, ¿qué está presente en la tierra? Muerte, 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 muerte. Todos están muriendo. No importa que tantos años vivan, se están muriendo. Hay violencia en la tierra, hay odio en la tierra, hay enojo en la tierra. ¿Y sabe qué? La tierra por primera vez en la vida ha bebido sangre humana cuando Caín mató a Abel. ¿Ve lo que pasó aquí? ¿Ven el cuadro que la Biblia nos está describiendo? ¿Sí me entienden? ¿Sí están captando este cuadro? Se va de bueno en gran manera a muerte, 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 muerte. El pecado, el hombre lo hizo pecando contra Dios. ¿Sabe qué? Cuando leemos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos y vemos al endemoniado gadareno, ¿sabe qué es un cuadro? El endemoniado gadareno es un cuadro de la humanidad. La humanidad está muerta espiritualmente. La humanidad se hiere, se hace daño a sí misma.
y la humanidad rechaza la luz. Jesús dijo, porque sus obras son malas. Vemos lo serio que es el pecado. El pecado entre cristianos, vamos a hablar, no vamos a ver el mundo, ¿ok? Entre cristianos, el pecado destruye matrimonios. El pecado destruye familias. El pecado destruye congregaciones. Donde nosotros como cristianos lo tomamos a la ligera, cometer pecado, creyendo que no va a afectar, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado no puede producir al fin nada más que muerte. A lo mejor al momento te gusta, se siente sabroso el pecado. Crees que estás viviendo una aventura, una emoción, algo, ¿verdad?, que te emociona, algo emocionante. ¿Sabes qué? Es muerte. Es muerte. La paga del pecado siempre es muerte. Si creemos que nos va a dejar otra cosa, la serpiente nos ha seducido y engañado, igual que a Eva. ¿Cómo llegó el gadareno a tal estado? Yo no sé, pero sí sé que fue pecado. El pecado destruye, el pecado mata. Yo creo que para nosotros es importante que entendamos que no es algo con que jugar. Listen, ¿tú crees que tu pecado está escondido? No está. No está. Dios lo está mirando. Él sabe. ¿Tú crees que cuando Dios llegó al jardín y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú?, que Dios no sabía dónde estaba? Pero quiero preguntarte a ti lo mismo que Dios preguntó, y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en una decepción creyendo que tu pecado está escondido de Dios? ¿Estás en una decepción creyendo que el pecado no te va a producir muerte? ¿Crees que vas a poder engañar a Dios? ¿Crees que vas a poder violar lo que su palabra dice? El pecado está destruyendo, está matando. E igualmente como destruyó el paraíso tan hermoso que Dios había creado, destruye el efecto que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba el dominio propio, nos roba el poder, nos roba la hermosura de la vida. La paga del pecado es muerte, 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 muerte. Es un problema. Porque cuando seguimos volteando las páginas de Génesis, el capítulo 6, 7, 8, 9, nos damos cuenta que Dios tuvo que destruir todo por causa del pecado. ¿Te acuerdas que cuando leímos en Génesis, no leímos estos versos, pero tú recuerdas la historia, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo? ¿Te acuerdas? Ahí está en Génesis, en el texto. ¿Qué sucede en el diluvio? Exactamente. El planeta vuelve a como estaba antes. Dios lo destruye. Tiene que comenzar otra vez.
El punto al cual quiero llegar, hermanos, para nosotros como cristianos, es que no creamos que el pecado nos va a traer bien. Nuestra nación se está muriendo por causa del pecado. Nuestra juventud se está perdiendo por causa del pecado. ¿Y qué es cuando se pierde nuestra juventud? Se pierde el futuro. La juventud es el futuro. ¿Cuál es la solución al pecado? Bueno, cuando llegamos al capítulo 12 de Génesis, y toda esta es una narración que Dios está dando, Dios empieza a poner en pie un plan para traer al hombre para atrás. No solamente para traerlo para atrás a él, sino para traerlo para atrás al paraíso. Dios comienza un plan para traerte a ti y a mí y a toda la humanidad, perdidos, cegados, envenenados por el pecado, muriéndonos por el pecado, estando en un estado de muerte, y Dios comienza un plan para traernos para atrás. La historia no se acaba, Dios no se da por vencido, Dios tiene un plan. Pero es triste la historia de donde está a donde cae. Y luego Dios comienza el trabajo para traerlo para atrás. Now, I want you to listen to me. Ya para cerrar unos momentitos. Las cosas aquí en la tierra, como las vemos, van a ir de mal en peor. Pero no es el fin. Dios tiene un plan. Y en el plan de Dios es este. Él va a dejar que la humanidad corra su curso. Él va a dejar que el diablo se manifieste y que produzca su falso profeta y su anticristo y su implementación de lo que él quiere hacer aquí en la tierra. Pero cuando Satanás crea que está a punto de vencer, Dios va a entrar otra vez en la escena como nunca antes. Jesucristo va a regresar en las nubes y la Biblia dice que todo ojo lo verá y vendrá, y que con la palabra que sale de su boca va a ser como una espada aguda y va a matar a la bestia y al anticristo, y van a encarcelar a Satanás en un infierno, en un lago de fuego, literalmente dice la Biblia, por 1000 años. O sea que Dios va a triunfar al fin. Parece que el diablo va ganando, pero Dios va a triunfar al fin. Pero todos nosotros vamos a caer en uno de los dos campos. Vamos a caer en el campo de la mentira, creyendo que el pecado es algo bueno, creyendo que el pecado lo podemos practicar, creyendo que el pecado nos va a dar vida, que el pecado nos va a satisfacer, cuando siempre nos está dando muerte, 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 muerte. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. ¿Qué es eso? Esa paz es shalom. Es lo que se perdió en el jardín. Jesús viene y promete restaurarnos a Dios y restaurar esa paz, ese shalom a nosotros, pero cada uno tiene que escoger. Yo no puedo escoger por ti y tú no puedes escoger por mí. Yo tengo la opción, cuando Satanás me presenta el pecado y el placer por un momentito, y hacer lo que yo quiero y decir: wow, esto se ve tan emocionante, esto me va a gustar, esto. Yo tengo la opción de decir sí y creer la mentira, o decir no y decir: no, esto es muerte. Y yo mejor opto por esperar lo que Dios trae. Si te ha engañado el pecado, si crees que está escondido, no está el pecado. Dios lo sabe. Dios te está hablando y te está diciendo: mira, eso que estás haciendo te va a producir muerte, te va a destruir. Va a destruir tu corazón, va a destruir tus relaciones, va a destruir tu paz, va a destruirte a ti. Tú escoge qué es lo que vas a hacer. Pero cuando empieces a cosechar muerte, no me eches la culpa a mí, porque yo te ofrecí vida.
Entonces dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú sabes que tu vida está en pecado, arrepiéntete. Hay perdón, hay restauración, hay salvación en Jesús. El autor de Génesis nos quiere hacer entender eso. El jardín se perdió por causa del pecado y Dios está tratando con ello. All right? Si necesitas pedirle perdón a Dios, es un buen momento ahorita, es un buen tiempo. Él no te va a rechazar si lo que tú pides es de tu corazón, pero sí te voy a decir algo. No le eches la culpa a alguien más. Don't blame someone else. We've all had it hard. A todos nosotros, life is not fair. No es pareja la vida. Some have it better than others, but life is not fair. Últimamente, Jesus walks into our life y nos ofrece vida. Vida. All right, vamos a orar. Tú habla con Dios. Tú sabes lo que necesitas decirle. Tú sabes si necesitas pedirle perdón. Si sientes que has entrado en algo donde sientes que tu vida está atada y no sabes cómo zafarte de ello, clama a mí, dijo el Señor. Clama a mí. Él te va a responder. Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos hoy delante de ti, Señor, y estamos viendo todo alrededor de nosotros el efecto del pecado. Aún entre nosotros como cristianos nos afecta. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu nos redarguya en esta hora de nuestro pecado, que nos redarguya hasta lo más profundo de nuestro ser, como un cirujano mete la navaja y corta hasta lo profundo para encontrar el cáncer y sacarlo. Te ruego, Espíritu Santo, que hagas eso en nosotros hoy, en esta tarde. Saca el pecado. Saca el pecado. Corta, Señor. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor. Perdónanos por las malas decisiones que hemos hecho, por las voces que hemos atendido que no deberemos de haber atendido. Señor, el enemigo engaña, es mentiroso y padre de mentira. Señor, ruego que ahorita tú restaures, que ahorita tú liberes, que rompas toda cadena, toda atadura, que salga a luz toda mentira del enemigo, que esa voz de la serpiente sea reprendida en el nombre de Jesús, y que nuestros corazones de piedra se vuelvan corazones de carne, sensibles a tu amor, a tus caricias, a tu llamado. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que rompas toda cadena y toda atadura. Te doy gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Te doy gracias por tu amor, que esta noche has venido tú y también has dicho, ¿dónde estás tú? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Tu siervo escucha tu voz, Señor. Mi vida es tuya. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pido por cada vida aquí presente, por cada persona aquí presente, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, por cada jovencito, por cada niño, por cada persona aquí presente, Señor. Yo te ruego, Dios mío, por ellos, en el nombre de Jesús, Señor, vuélvenos a ti. Si hemos perdido nuestro primer amor, restáuranos el gozo de tu salvación y no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Escudriñanos, oh Dios.
escudriñanos. Y Padre, que venga sobre nosotros esa presencia tuya que es inconfundible, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que derrite, Señor, que derrite todo temor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.